gracias por estar ahí. Estamos en el primer programa del ciclo 2015 de En la Mira, este periodístico que lleva 8 años en el aire. Tenemos que agradecer por eso a BTV, a la empresa Tenfield, a nuestros auspiciantes y a ustedes que nos han acompañado estos años. En este primer programa vamos a enfocarnos en un tema que por recurrente no deja de ser trascendente y son los roces, a veces choques, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, entre el gobierno y la justicia. En ocasiones estos roces ocurren por cuestiones difíciles de comprender para el ciudadano común, a veces hasta para quienes están informando, cuestiones técnicas, cuestiones constitucionales que enfocan en un grupo de personas. Pero en las últimas semanas ha habido roces por un asunto que le importa a todos los uruguayos, como es la seguridad pública. Concretamente, si la policía aporta pruebas para detener a los delincuentes, si los jueces están actuando con mano demasiado débil cuando los dejan en libertad. Tenemos hoy a dos invitados que nos enorgullece que estén, pero además que hayan aceptado sentarse frente a frente en este país donde nadie quiere debatir, donde nadie quiere polemizar o confrontar ideas. Por un lado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y por otro lado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Ahora vamos a ver en un tape qué fue lo que ocurrió en estas semanas que protagonizaron estos dos funcionarios y volvemos para hablar con ellos. A mediados de marzo, la policía allanó 2 viviendas del barrio Ituzaingó, donde encontró, entre otras cosas, 2 pistolas 635, una granada lacrimógena, un chaleco antibala, 2 camisas del Instituto Policial, un largavista, 2 miras telescópicas, cartuchos de diferentes calibres, 2 fusibles, cargadores y varios celulares. 2 hombres con antecedentes penales fueron detenidos en el lugar, pero la jueza María Elena Maynard los dejó en libertad y dispuso la incautación del arsenal para que se prosigan con las averiguaciones. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó la decisión de la magistrada y dijo que había elementos para procesar a los detenidos. Y existe una ley de armas aprobada el año pasado en vigencia que solo tener armas no autorizadas, que estas no lo estaban, es un delito. Y un delito que se paga con prisión. Entonces, si todos estos actores no se ponen en línea, tenemos problemas. La Suprema Corte de Justicia apoyó el fallo de la jueza mediante un comunicado en donde se indica que aún no se han determinado con certeza la procedencia de las armas incautadas. El ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, le respondió a Bonomi en el programa Entre Líneas de TCC. Desde el punto de vista de la independencia de los poderes, y esto no significa, no es un intento, o en los hechos no significa por la vía de la realidad una puesta de presión para que se decrete el procesamiento. Muy bien. Ministro Bonomi, muchas gracias por estar, como siempre. Pérez Manrique, doctor, muchas gracias por estar. Un gusto, como siempre. Muy bien, vamos a empezar por acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Aparecen, a ver, no va a ser la primera vez que hay un fallo polémico en el que un delincuente es liberado, ¿verdad? No va a ser la primera vez. ¿Por qué lo llevó usted a esto? ¿Qué le pasó? ¿Le desbordó la copa? ¿Le pareció que era un caso muy paradigmático? Lo que pasa es que ahí se ve una imagen. Yo no estaba hablando de este tema ni por las tapas. Estaba haciendo la presentación de un libro de la Confederación Andina de Fomento que era un análisis de la seguridad en toda América, desde el norte al sur, y hablaba de varios elementos que componen la seguridad. Ellos definen la seguridad como un evento. Y por lo tanto, en ese evento intervienen distintos actores. Lo pusimos ahí para ponerlo usted hablando del tema este. No, ya sé, sí, pero yo quiero decir por qué está el tema. Está bien. Entonces, ahí hablaba también el libro de determinados elementos que se debían cumplir para que hubiera seguridad, y uno de los aspectos centrales que ponía era la actuación en línea de todos los que intervienen de una forma u otra en la seguridad.
Yo estaba bastante libretado en ese... Esto fue fuera del libreto. Cuando estoy mencionando el tema, bueno, no siempre se logra, y dije lo que dije ahí, que había habido una situación, incluso lo dije al pasar, porque por ejemplo, que el tener armas se pena con prisión, no es siempre. Es si hay antecedentes, en este caso lo sabía, y no actuamos en línea. A partir de ahí se establece como si fuera una contradicción del Ministerio del Interior con el Poder Judicial, que yo creo que no es así. Yo he tenido opiniones diferentes que algunos jueces. Una vez la tuve con respecto a filmaciones de cámaras de videovigilancia y la llevamos a la Suprema Corte y estuvimos de acuerdo con todos los ministros presentes en ese momento. Perdóneme, cuando usted dice que no es un motivo de confrontación o de diferencia, ¿se está refiriendo al margen de lo general a este caso en particular? ¿En este caso no hubo diferencias? No, en este caso hubo la diferencia manifiesta, pero lo que no significa un enfrentamiento con la Suprema Corte de ninguna manera. No están en guerra, no, por supuesto que no, pero digo, pero un caso, cuando si hubiera un caso o un caso por año, el tema no estaba arriba de la mesa. El tema está porque usted sabe mucho mejor que yo que sus subalternos están inquietos con este asunto de que detienen a algunos... Sí, esa fue de alguna manera la causa que estaba por debajo de que yo dijera esto. Exacto. Porque hay policías que cuando hacen un esfuerzo, en este caso fue un esfuerzo, no fue llegar a esa casa porque sí, sino que fue producto de una investigación que lleva a la casa, y bueno, cuando después son liberados quedan... Para usted estuvieron mal liberados. Si uno sigue después la situación, llega a la conclusión que hubo una serie de malos entendidos. Por ejemplo, yo creo que la jueza entendió que se le estaba dando cuenta del fin de la investigación y se le estaba dando cuenta de lo que había aparecido por si quería constituirse en el lugar para ver lo que... Ella, al entender que era el fin de la investigación, resolvió lo que resolvió. Pero usted, por ejemplo, que los liberara, ¿le pareció bien? No me pareció bien. Déjenmela por acá. Pues así lo hacemos un poquito más picado. ¿Usted le pareció las declaraciones del ministro del Interior lo suficientemente fuertes como para calificarlas de presión? Bueno, dos temas. El tema de la presión que yo manejé es en el sentido de que a mí me parecieron que las palabras fueron precipitadas, y a la luz de la realidad del expediente lo que surge es que se le da cuenta a la jueza de este tema. No había otros elementos en ese momento, esta es la versión de la jueza dispone de libertad y antecedentes. 4 días después no había llegado la carpeta técnica al juzgado, las personas van a declarar al juzgado conducida por la policía, a disposición de la jueza, son interrogados en presencia del fiscal, que es el representante de la sociedad y es el que tiene que formular los pedidos que sean necesarios en cuanto al procesamiento, con la defensa, por supuesto, y el fiscal pide medidas de prueba y las personas quedan en libertad porque se sigue trabajando en la investigación. O sea, lo que yo debo decir que al día de hoy es que no hay elementos para disponer un procesamiento. Para usted estuvieron bien liberados. En función de lo que es la realidad hoy de este expediente, pero yo creo que... Porque ¿sabe lo que es? Perdón. Sí, perdón. Dígame. A ver. Yo lo que creo que es importante, una cosa que destacó el ministro, que es que cuando hubo un problema fue y se planteó en la Corte y lo hablamos y lo conversamos. Entonces, a mí me parece que más allá de discutir un caso puntual donde forzosamente pueden haber diferencias, el señor ministro tiene su posición, yo a la luz de lo que pasa en el expediente tengo la mía y la Corte tiene la suya. Yo creo que lo importante es este tema, la posibilidad de conversar, la posibilidad de que cuando el ministro tuvo un problema fue y habló con nosotros en la Corte y pudimos intercambiar todo. Me parece que esto ustedes están dando una señal
fantástica realmente de poder sentarse a hablar cuando en este país, como digo yo, hay que sentar a dos personas de frente que piensan distinto, ¿no? Pero no vamos a seguir profundizando en este caso en particular, pero cuando uno ve que hay reacciones a veces no de los jerarcas, sino de los policías, de los jueces, el enojo y esto y tal, como dos personas que están en la punta, en la cúspide de los dos poderes, en este caso el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, pueden sobre un caso tener dos opiniones totalmente distintas, ¿verdad? Y bueno, ¿quién tiene la verdad? No lo sé, pero es probable que los policías sigan enojados. Pero yo cuando me dijo, no, un momento, hasta ahí llegamos. Sí. Yo iba a decir que cuando se van al juzgado, van 2, 3, 4 días después. Y ya tienen tiempo de armar lo que van a decir. Y en este caso, en la ley de armas, el hecho de tener armas no autorizadas y encima si hay antecedentes, como resultado de una investigación que estaban buscando justamente algo comprometido y aparece, me parece que el interrogatorio hay que hacerlo inmediatamente y sin dar tiempo a que armen la declaración. Y bueno, los policías pueden sí, se sienten mal cuando pasa eso. Con esta jueza en general los policías trabajan bien. Con la que pasó en este caso. Sí, trabajan bien. ¿Usted quiere decir algo de lo que dijo? Digo, porque tengo una imagen para mostrar. Esperemos que termine el ministro, si tiene algo más que decir. No quiero interrumpirlo. Yo lo que le quiero decir es que todos sabemos que en el funcionamiento de la justicia penal, es decir, hasta que no cambie, no se empiece a aplicar el nuevo sistema, que la comunicación va a ser con el fiscal y el fiscal va a dirigir, va a hacer todas estas cosas que ahora tiene que hacer el juez, lamentablemente. En el funcionamiento del sistema, un juez recibe decenas de llamadas por día cuando está en el turno y toma decisiones en base a los elementos que la policía le transmite. Pero la garantía que siempre hay es que el escenario donde deben dirimirse estas cosas, quién tiene la razón o no en esta discusión, el escenario es el expediente, porque del punto de vista de lo que son las atribuciones constitucionales, la policía es un auxiliar de la justicia y la justicia es la que resuelve, con todas las garantías. Entonces, porque esto que estoy diciendo va a servir seguramente para lo que usted va a mostrar a posteriori. Es decir, entonces acá el tema es que el escenario que la Constitución establece para resolver estos temas es un juzgado con la participación de la defensa y del Ministerio Público en representación de la sociedad. Entonces, a la luz de estas consideraciones y de lo que ha pasado concretamente con esa causa, yo digo, al día de hoy el fiscal no ha pedido procesamiento, sigue pidiendo medidas de prueba. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no hay elementos para seguir avanzando. Dejemos atrás este asunto particular. En los últimos días, algunos policías me hicieron llegar algunos videos, algunos habían tomado estado público, de estos que captan las cámaras de seguridad. Los divulgué a través de la página web del diario El Observador. Hubo uno que no, que lo vamos a ver ahora. Y yo, para ser absolutamente francos con quienes nos están mirando, les advertí a los dos que iba a mostrar este video. Vamos a verlo. Es un video que captó, es de diciembre de 2014. Yo no sé si había tomado estado público este video. Es la calle Agraciada y Pilar Costa, como les decía, diciembre 2014. Estas cámaras que tanto resultados están dando, ¿no, ministro? Sí, la nueva generación, a partir de diciembre de 2013, las cámaras que instalamos a partir de esa fecha y con el nuevo sistema de que no están vinculadas al centro de comando unificado, sino que están vinculadas a la respuesta inmediata, están dando muy buen resultado. ¿Sabe que los editores de acá, cuando lo vieron, lo primero que dijeron fue qué nivel de definición que tiene? Así, son cámaras digitales de alta definición. Y en la Ciudad Vieja, por ejemplo, han bajado mucho los delitos con esto, ¿no? El 67% bajaron. ¿En la Ciudad Vieja? En la Ciudad Vieja. ¿Rapiñas? En un año. ¿Rapiñas? Sí, rapiñas, hurtos. 67%.
Vamos a ir viendo el video, por favor. En un año. Dura un minuto y poco, pero simplemente para que ustedes vean un par de cosas, simplemente, ¿no? Lo que son las agresiones de ese hombre y ahora vamos a ver... Y la bolsa se la sacó al que está sentado. Sí, pero sobre todo vamos a ver una imagen que ahí viene. El hombre que está sentado cuando fue pasado al forense, el forense dictaminó que tenía una lesión contusa en región frontal y región nasal, o sea que fue agredido. Pero esta parte, además de la agresión, le saca del bolsillo lo que según declara luego en sede policial y en sede judicial es la billetera, le abre la billetera, le saca algo de adentro, según el hombre declara son 900 pesos que le sacó de adentro, se lo tira y se va. Vuelve y le pega una patada en la cabeza y lo tira para el otro. Vuelve y le pega una patada. Ya le había pegado una patada en la cabeza, le pegó varias, digamos, lo hicimos un poco más corto, ¿no? La justicia procesó sin prisión por lesiones personales. ¿Usted cómo ve esto? Aparentemente es una rapiña, aparentemente, pero acá está el tema de lo que yo planteaba hoy. Es decir, en esa cámara siempre el agresor está de espaldas, ¿verdad? Supongo que después... Lo agarran inmediatamente, lo agarran en la esquina. Supongo que lo agarran inmediatamente. Habría que ver qué pasó en el expediente y una cosa que es muy importante señalar, que el tema de la calificación delictiva se hace siempre prima facie en etapa de procesamiento, que luego con el trámite del juicio se va a determinar una sentencia de condena o no. Yo lo que debo reconocer es que, de acuerdo a los hechos que están ahí, parecería claramente una agresión extrema y una rapiña, porque el individuo en definitiva le pega para sacar el dinero. Eso prima facie, pero como desconozco otros elementos... ¿Sabe que yo quería mostrar esto? Porque esto cambia algunas cosas, que es, la prueba ya no la tiene que llevar el policía, la prueba la graba una cámara, donde la cámara graba la agresión, la sustracción de un bien, entonces el policía tiene que llevarla. Según tengo entendido, a ver si esto es así, los policías se quejan de que hay jueces que no quieren mirar las filmaciones. ¿Es verdad esto? Y yo no sé si ahora es verdad. Cuando conversamos la vez pasada con los señores ministros de la Corte, era por eso. Y había una imagen que también era claramente rapiña, había sido procesado por hurto y algún ministro de la Corte dijo, esto es rapiña y es una nueva forma de flagrancia que hay que integrar porque se lo filma desde que comete el delito hasta que lo agarran. Entonces, aun cuando no se vean la cara, se da en todo momento cuenta uno que es la misma persona, que incluso estaba con la cartera que le habían robado a la señora. Entonces, a partir de ese momento yo creo que hubo conversaciones y son muchos más, yo no sé si todos, pero son muchos más los jueces que miran las imágenes. Yo en ese momento decía, yo no me refiero a que cuando miran la imagen saquen la misma conclusión que yo, pero que la miren. Hubo una especie de, perdóname, hubo una especie de no sé si de lineamiento, de sugerencia después de esta reunión para que los jueces miren las imágenes que la policía les lleva. Después de la entrevista que tuvimos con el señor ministro del Interior, nosotros le pedimos un informe a todos los jueces penales de Montevideo. En ese momento todos dijeron que veían las cámaras. En ese momento no había la misma nitidez que hay hoy con las cámaras. No, es así, eran las mismas. Se ha mejorado. Antes no. Antes no. Esa que llevamos a saber, sí. Esas dos sí, pero es decir, en general se plantea ese problema. Y había en ese momento un problema de compatibilidad en cuanto al soporte de la grabación. Eso se ha superado totalmente. Todos los juzgados tienen las condiciones técnicas para ver estas filmaciones. Eso hay muy buena voluntad de parte tanto de la parte informática del Ministerio como de la parte informática del Poder Judicial y se ha solucionado. Yo creo, yo me niego a creer que en este momento algún juez se niegue a ver una filmación, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir
que esto sí es un tema de concepto. Es decir, la cámara a mí puede ser un nuevo elemento, es sin duda un elemento muy importante, porque la cámara tiene la virtud de estar en lugares donde no hay testigos, donde no está la policía, en fin, digo, una cantidad de cosas que hoy se pueden superar. Pero la cámara de por sí no es una prueba absoluta, eso hay que llevarlo a un proceso, y en el proceso con todas las garantías del caso, es decir, con la presencia del fiscal, del defensor y del juez, se resuelve en definitiva. Esto es indudablemente un elemento muy importante desde el punto de vista preventivo. El señor ministro nos decía recién la forma como han disminuido los delitos en la Ciudad Vieja y cómo tiende a haber una retracción de la delincuencia en los lugares donde hay una vigilancia, porque en definitiva esa cámara está sustituyendo no sé cuántos policías que están vigilando esas cuadras, ¿verdad? Es un elemento muy importante y todos los jueces lo tienen en cuenta, pero digo, el espacio constitucional en el cual se dirimen estas cosas es un expediente y un juzgado. ¿Ustedes sienten que cuando la gente ve que la seguridad no mejora, ¿no? Las cifras de delitos han ido para arriba? Aparentemente mañana tienen una buena noticia para dar, ¿no? Sí, pero mañana nosotros íbamos a dar las cifras de delitos del 2014. Sí. Y tenemos lo que sería la buena noticia, que son las cifras de delitos del 2015. En 2014 hubo un aumento de todos. Ajá. 2015 es una baja de la curva de crecimiento, que en marzo, yo decía hoy que yo llevo 61 meses en el Ministerio de Interior, y es el primer mes, marzo del 2015, en el que bajan las rapiñas en todo el país. ¿El total? El total. ¿En cuánto baja? No, baja poco, bajan 20 rapiñas, pero es la primera vez que... La primera vez que baja. No, que bajan todas, bajan las rapiñas, bajan los hurtos y bajan los homicidios. Ajá. La baja de rapiñas además se da de una forma diferente a lo que venía. Montevideo venía bajando, yo qué sé, 150 aumento un mes, 120, 180, no 180, 80, 60, ahora aumentan 6. Canelones empata, y el interior, que venía subiendo, baja bastante, entonces la suma de eso. Los hurtos bajan mucho más y los homicidios bajan, es la primera vez. La primera vez, bueno, pero yo lo que digo es, ¿usted siente que la policía está más expuesta a la crítica de lo que están los jueces? Lo que pasa es que la policía está en contacto con el ciudadano y tiene todos los casos que molestan a la gente, digamos. Es decir, la presunción de la comisión de un delito, una diferencia callejera, una cosa por el estilo. La policía tiene, es decir, es tal vez la organización que tiene contacto con toda la población a la vez. Y ahí seguramente está mucho más expuesta, mucho más vista, entre otras cosas porque el policía en su gran mayoría anda uniformado por la calle, identificado. Entonces, el caso de los jueces pasa a ser resonante cuando hay un caso muy importante, cuando es un tema muy importante y cuando hay discordancias en la opinión pública sobre la decisión que se toma. ¿Se sienten presionados? ¿Sienten la presión que hay en la gente por, vamos a llamarle mano dura, tiene una mala connotación, pero digamos, por ser severos, por meter gente presa, porque después también están los otros casos, por los cuales también reciben palos, y ha habido una seguidilla en los últimos tiempos de gente que fue presa y era inocente, ¿no? O sea que cuando uno extrema la mano, se pasa para otro lado del muro. Bien, siempre volvemos a lo que me parece, por lo menos de lo que yo puedo aportar en este programa, más interesante para la gente. Un magistrado o reiterado siempre dice que los jueces nos pagan para recibir presiones. Es decir, nosotros somos unos funcionarios que constitucionalmente tenemos que resolver este tipo de conflictos, sea mandando preso a una persona, después condenándolo o poniéndolo en libertad, en fin, y en decisiones que siempre son polémicas y siempre hay intereses, siempre hay presiones, en el buen sentido de la palabra, porque el fiscal va a querer que ese individuo sea procesado y condenado, la defensa va a querer que ese individuo salga en libertad o tenga la mínima pena. Entonces esta cuestión de las presiones tiene que ver con tratar de obtener la decisión más favorable.
Entonces, es cierto que el ambiente, además los jueces, como todo ser humano, vivimos en la sociedad, percibimos el tema, la sensación de inseguridad, cada uno, yo personalmente la percibo, digo, no me muevo como me movía hace 5 años en cuanto a mi seguridad personal, digamos así, que no, esto no tiene nada que ver con el desempeño del cargo, ¿verdad? Sin perjuicio, yo soy una persona que toma ómnibus, en fin, digo, una cantidad de cosas, pero eso significa, uno está en la sociedad y percibe ese tipo de cosas. Ahora, el mandato que tiene un juez es de aplicar la ley y nosotros, desde que empezamos en esta profesión, tenemos la consigna de que aquello de que más vale un culpable libre que un inocente preso. Entonces, por eso a veces se toman los tiempos necesarios para decretar un procesamiento, para evitar que una persona vaya a la cárcel. Y esa es la función del Poder Judicial, porque si cualquiera de nosotros fuera detenido por la policía, más o menos justamente o injustamente, o lo que fuere, y el juez fuera un simple homologador que hace lo que dice la policía, bueno, en ese caso se rompería la cadena de garantías. Entonces, esencialmente la garantía consiste en que alguien imparcial pueda resolver este asunto. Y esta línea de trabajo es la que resulta absolutamente reforzada en el Código de Procedimiento Penal, en el cual el juez se desprende de toda la función de investigación que va a estar a cargo del fiscal y toda la prueba se va a diligenciar con la presencia de juez, fiscal y defensor, y donde el juez ni siquiera va a tener iniciativa probatoria. O sea que la prueba va a ser la que proponga las partes. Más vale un culpable libre que un inocente preso, ¿no? ¿Ese mensaje puede ser confuso si se transmite a la policía? No, la policía no entra en más vale. La policía busca las pruebas, detener a la persona y la lleva a un juez. Y el juez es el que ve si las pruebas son suficientes o no son suficientes. ¿Usted ha notado que la presión, digamos, que todo el mundo ejerce, que de alguna u otra manera, a veces queriéndolo, a veces sin quererlo, ha llevado a la policía a detener más inocentes o a que no digo que se le haya ido la mano, pero que usted note que haya una tensión mayor ahí? Yo creo que hay un problema que se da en una sociedad que es golpeada por la delincuencia o por reiteración de delitos y que más se da en el caso de los familiares de alguien que fue herido o fue asesinado, y que muchas veces se llega a la confusión de que el que detuvieron como sospechoso quedan más tranquilos cuando lo procesan. Y en realidad, si lo procesan mal, el que cometió el delito está libre. Entonces, el afán tiene que ser porque se haga justicia, no porque alguien pague. Porque si alguien paga, uno queda conforme porque está pagando un inocente y tendría que quedar muy desconforme con eso. Por lo que digo, el que realmente cometió el delito está libre. Y esa presión la recibe la policía también, no solo los jueces. Usted está hablando de casos que seguramente son muy claros, pero hay otro terreno gris donde hacer justicia y ser justo no es exactamente lo mismo, donde hacer justicia y aplicar la ley no es exactamente lo mismo. Le pongo el ejemplo, volviendo al Arsenal. Capaz que en estricto senso la jueza aplicó la ley, pero capaz que no fue muy justa, ¿no? Que 2 tipos con antecedentes quedaran en libertad después de tener esas armas. O sea, hay un terreno donde es un poco más vidrioso el asunto para la policía. Yo ahí ya di mi opinión. No, yo sé, pero... Es decir, interrogado de otra manera. Pero el tema, y yo lo debí un poquito, pero dentro de lo mismo. Muchas veces cuando pasan estas cosas, la gente clama por penas más duras. Ahora, yo creo que las penas tal como están sirven para que se tomen medidas con quienes están cometiendo delitos. Pero eso para mí, yo puedo estar absolutamente equivocado. Eso es rapiña. Y si es rapiña, el tiempo que ese hombre tiene que estar privado de la libertad es mucho más que si es procesado por lesiones, que además quedó libre. O si muchas veces también hay ahí un límite entre el hurto y la rapiña, se lo procesa por hurto a alguien que en realidad cometió una rapiña. Muchas veces acaba de decir usted. Sí, pasa. Muchas veces.
muchas veces. Y usted dijo muchas veces. Sí, dije muchas veces, pero no me... ¿Qué quiere decir muchas veces? Quiere decir 5 veces, muchas veces. 150 veces, muchas veces. Pasa eso. Pasa que hay procesamientos... Eso afecta a muchas cosas. Por ejemplo, el orden de las rapiñas no va a bajar si las rapiñas se procesan como hurtos, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes las registran como rapiñas, según tengo entendido. No, ese es otro problema. Nosotros registramos las rapiñas por la denuncia. La denuncia, rapiña. El hecho después va a un juez y el juez entiende que eso no fue rapiña. Sí. Pero capaz que con muchísima razón lo procesa por hurto. Pero la denuncia queda como rapiña. Quedó registrado como rapiña. Perdón, Pereira. Yo creo que no podemos confundir un tema que el ministro lo ha dejado muy claramente manifestado, un tema de cómo se registra un delito y cómo eso repercute en las estadísticas de seguridad. Es cuestión política. Claro, es una cuestión política con este tema que yo vuelvo a insistir, el tema de las garantías ¿Pasa muchas veces? y el tema de quién califica y quién tiene que resolverlo. ¿A usted le parece que pasa muchas veces? A mí no me consta, porque ¿cuál es el criterio para...? Es decir, no me consta, pero ¿cuál es el criterio para determinar eso? ¿La afirmación? No, yo para determinar si un fallo está equivocado, el fiscal, que si pide un procesamiento por rapiña y se decreta por hurto, puede apelar y ir a un tribunal, es decir, ahí se va a determinar la verdad desde el punto de vista procesal. Y esa verdad es la que va a determinar cuál es el margen de errores o no. Es decir, porque en este caso la policía es un auxiliar de la justicia, puede tener su opinión muy respetable, pero el que tiene que decidir es el juez eventualmente con 3 instancias, porque un asunto puede llegar a la Corte. Es decir, y de hecho la Corte muchas veces acuerda soluciones, es decir, sentencias por las cuales absuelve personas que están condenadas, porque entiende que la prueba que se ha recolectado es débil. Y eso con resoluciones, aún con resoluciones judiciales favorables. Entonces, yo creo que acá el riesgo es generalizar. Y el riesgo es pensar que con la Cámara descubrimos el gran hermano que sustituye a la justicia. No. La Cámara no es el gran hermano que sustituye a la justicia. La Cámara aporta una prueba que es importante, que tiene que ser verificada en el expediente, además de con otros elementos, es como la confesión. Acá viene una persona, cualquier delito, viene una persona y dice, yo maté a fulano en tal lado. Si no hay hice tal cosa, con tal arma, describe minuciosamente el procedimiento por el cual mató a la persona. Si no aparece el cuerpo, si no aparece el arma, si no hay otros elementos, esa confesión es insuficiente, Doctor, por sí, para llegar a una sentencia de condena. Yo entiendo lo que usted está queriendo decir, la profundidad de la reflexión, pero cuando el ministro del Interior dice que la Cámara, que la aplicación de la Cámara redujo en un 67%, es una cifra que, a ver, yo nunca, mire que yo he pero estamos hablando, discúlpeme Pereira, pero estamos hablando de la prevención, de lo que significa como factor de prevención y de disuasión, claro, el hecho de que el individuo sabe que lo están viendo. Pero usted dice la Cámara no sustituye a la justicia. No sustituye a la justicia. Pero en un alto número de casos va a aportar una prueba que va a ser decisiva. Y en otros casos que pueden ser dudosos, por razones que no conocemos, puede resultar que una cosa sea en la Cámara se vea en la Cámara y otra cosa distinta que sea el fallo. Pero le vuelvo a repetir, si los jueces, por suerte, salvo cuando uno está en un organismo superior, como es mi caso, siempre tenemos una instancia de revisión de lo que decidimos. Y siempre eso está a consideración, tanto del fiscal como de la defensa pueden impugnar. Porque mucha gente que está escuchando esto, mucha gente. Mucho, ¿no? ¿Cuántos son muchos? Un periodista nunca puede usar ese término. Además ni mucho, ni poco, ni alto, ni bajo. Estuvo muy bien anunciado el programa. Ni mucho, ni bajo. Pero alguna persona puede estar diciendo, bueno, pero en definitiva, para vivir una sociedad más justa, que es una sociedad más tranquila, que es una sociedad más segura, antes de que tener una buena justicia, prefiero tener una buena Cámara. Ese es el tema que yo planteaba. Las cámaras no sustituyen a la justicia. El día que lo hagan, dejamos de estar en un Estado de Derecho. ¿Y a usted qué reflexión le merece? No, yo creo que la policía tiene instrumentos, muchos. Claro. Tiene elementos tecnológicos, científicos. El ADN es un instrumento. La cámara es un instrumento. Los testigos son un instrumento. Todo eso hay que ponerlo a disposición del juez, que es el que va a resolver. Entonces yo considero que la Cámara no sustituye a la justicia es otra dimensión, pero la Cámara sirve a la policía y sirve a la justicia
y sirve a la sociedad. Sin Porque ninguna muchas duda. veces no impide que llegue a la justicia, o sea, impide el delito y por lo tanto no llega a la justicia. En las cámaras, en Ciudad Vieja, los que operan las cámaras ven delincuentes que están parados en una esquina, le dicen al policía que está vigilando, el operador le dice, mirá, está fulano de estar en la esquina, andá y hacerle saber que lo estamos viendo. Y es una Se cosa va el hombre, que se evita. se va. Entonces eso no llega a la justicia. Y es un instrumento para prevenir, disuadir y reprimir. Y es un instrumento de prueba ante juez. Ahora, yo insisto, yo cuando me refería a que se miraran los videos, era eso, no a que sacaran la misma conclusión que podía sacar otro, el juez va a sacar la conclusión. claro. Pero si no lo mira, se pierde de tener Una prueba importante. una prueba importante. Yo no creo que hoy se esté perdiendo esa prueba, con todo respeto. No, lo yo digo. creo que ha mejorado mucho, Eso, pero por eso, todavía yo- no mejoró del todo, me parece. Bueno, siempre podemos perfeccionar. Porque después hay otro dato que no tenemos ni ustedes ni nosotros, que es en cuántos casos la Cámara permitió un procesamiento. Es decir, en cuántos casos la Cámara impidió es decir, o con una cámara clara no se efectuó un procesamiento adecuado. Digo, y ese es un dato que no tenemos y vuelvo a repetir, porque la Cámara firmó y este caso se agotó hoy para la Cámara, pero desde el punto de vista procesal puede durar 2 o 3 años. Yo creo que hay un tema que está fuera de esto que estamos hablando y que estando los dos acá me parece que es más importante. Y es ¿a dónde se dirige la investigación? La investigación se dirige a dirimir un hecho puntual, un delito puntual, o a una organización que comete una serie de delitos en el cual está encerrado ese hecho puntual. Y a veces esa relación no está clara. Hay quien dice, no, yo tengo este hecho. Cuando de ese hecho se derivan otras cosas, la policía apunta a investigarlo y hay jueces que apuntan a investigarlo, los de crimen organizado en general lo hacen. Claro. Y otros no. No solo los de crimen organizado, hay otros jueces que también aprovechan una punta y tratan de englobar algo más grande que ese hecho puntual. En todo esto que el doctor decía que va a permitir superar lo que hay ahora, el nuevo Código del Proceso, hay intercambios internacionales entre fiscales, policías, y nosotros mismos firmamos un convenio con el fiscal de corte para que los fiscales capaciten a la policía y la policía capacite a los fiscales en la investigación. Y fiscales de otros países dicen o hablan de la necesidad de apuntar en la investigación al todo que produce determinados elementos, a una organización. ¿Usted cómo lo ve eso? Bien, es cierto, sí, nosotros tenemos una legislación que se aplica al crimen organizado que permite, digamos, esa paciencia y persistencia en una investigación, hacerla a gran nivel. Es decir, hacerla esperando, tomar sus tiempos, eso significa bueno, toda la forma que no vamos a detallar acá, cómo trabajan con un oficial de caso los juzgados de crimen organizado, con una supervisión permanente por los jueces y los fiscales de la investigación, en fin. Pero en un caso concreto, es decir, el juez está ligado, es decir, el juez, si tiene una persona detenida en 48 horas, porque la Constitución se nos pone, tiene que resolver. Y no tiene otra. Si no, o lo pone en libertad, y tenemos este problema, porque lo puso en libertad, porque no tiene pruebas, o si tiene pruebas, aunque sea de un delito menor, tiene que resolver. Digo, también yo he hablado con algunos jueces y nos dicen que una cosa que ellos aprecian es que muchas veces hay dificultades en la profundización, es decir, supongamos, no estoy hablando de este caso de
un caso cualquiera, Sí. ¿no? Una persona que aparece con armas que tienen por ejemplo, cierta sofisticación, y después del procesamiento, el individuo está procesado porque tenía antecedentes o porque tenía armas que no debía tener, en fin, y después hay dificultades para seguir la línea de dónde vinieron esas armas, en fin, todo eso. Que eso parecería que es un hecho que está más allá, digamos, del hecho concreto de que quién tenía el arma en ese momento. Entonces, yo creo que las cosas que son complejas, de hecho han habido, inclusive cuando no existían los juzgados de crimen organizados o los juzgados penales, investigaciones largas que llevaron a muy buenos resultados, y yo lo que creo que, es decir, hay un tema de que nuestro sistema constitucional impone eso, de que si yo tengo acreditado un delito, que es, por ejemplo, un hurto, y ese hurto, eso me da elemento para procesarlo, tengo que hacerlo, porque si no a las 48 horas tengo que dejar al individuo en libertad y no puedo tomar otro tipo de medidas. Se nos fue el tiempo, pero en 30 segundos, ¿qué le pediría si te tuviera que pedir una cosa a la policía que usted considere que mejore la seguridad pública y este relacionamiento? ¿Qué le pediría? Bueno, lo que siempre hemos tenido con el señor ministro, lo que queremos mantener el diálogo, la interinstitucionalidad. Estábamos conversando antes de empezar la nota que estamos seguramente el 22, el 23 o el 21 de marzo firmando un memorándum de entendimiento para trabajar 4 temas concretos, entre ellos el guardián, identificación de adolescentes, extensión de tobilleras a toda la República, inclusive para casos de arresto domiciliario, y también algo muy importante que es poder estar por fin interconectado desde el punto de vista informático para hacer un seguimiento de citaciones, etcétera, etcétera. O sea, estamos en ese camino. Yo creo que es un camino favorable, y este tema del diálogo y de la interinstitucionalidad. ¿Y usted, a los jueces? Bueno, yo como el señor ministro ya dijo cosas que yo coincido, le agrego otra. Yo apuntaría a poder globalizar más la investigación. Ajá. En un momento en que hay delitos que se cometen, este fue aislado, este que vimos acá es un hombre que pasó, Sí, está claro, pero hay claro, otros claro. que son organizaciones que tienen un objetivo, que roban para hacer dinero, para cumplir otro, que ese tipo de cosas requiere una investigación más a fondo, más global, y yo entiendo la limitación de las 48 horas, pero hay quienes procesan, y a veces procesan por un delito menor, pero procesan para seguir la investigación y no para terminarla. Claro, pero ¿quién tiene que seguir la investigación, la policía o el juez? No, ese juez que le da los elementos a la policía para que lo haga. Si la policía no tiene el aval del juez y no le da los instrumentos, no lo puede Claro, hacer. ¿sabe qué, ministro? Lo que hemos conversado con algunos jueces es que muchas veces la policía entiende que eso les corta la posibilidad de seguir investigando, el hecho de que haya un procesamiento. Entonces, tal vez ese es uno de los temas que tenemos que hablar. Ah, muy bien. Me parece bien. ¿Cuándo se reglamenta la ley de armas? Bueno, eso... ¿Por qué está demorada? Y está en presidencia. Nosotros hicimos un proyecto de reglamentación, está en presidencia lo está estudiando, que no hay que olvidar que cambió el gobierno y el estudio que se estaba haciendo por un equipo, cambia el equipo, lo tiene que hacer. Pero el ministerio no cambió, ¿no? No, pero el ministerio la propuesta la hizo ya. Es la misma propuesta. Es la misma propuesta. ¿Puede cambiar algo? Y puede, porque se puede plantear que algo de lo que estamos proponiendo no es correcto y que hay que hacer otra cosa. Siempre estamos abiertos a que se cambie. Lo que entendemos que debe reglamentarse. Le quedo muy agradecido por su presencia. No, por favor. Doctor, muy agradecido por su presencia, ¿sí? Gracias a usted. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Muy bien. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.